El motivo de que la Fundación aborde este conjunto de conferencias viene relacionado con la necesidad que tenemos en la provincia de dar a conocer una serie de valores que, de alguna manera, no tenemos la capacidad de llegar a todo el mundo. Este tipo de conferencias se están grabando, con lo cual podéis consultar o podéis hacer referencia a la persona que no haya asistido, que pueden verla en la página web de la Fundación. Hasta ahora hemos celebrado una conferencia que fue impartida por don José Luis García Palacio sobre las cooperativas de crédito. La última fue dada por don Antonio Lao Leñero sobre la estrecha relación de la minería en el nacimiento del fútbol en España. La que va a dar hoy don Fernando González de Canales es Los griegos en la ciudad del Emporio de Huelva. Y las próximas, que va a ser los 2 miércoles que siguen, es El urbanismo en Huelva, impartida por don Cayetano Campero. Y el día 29, que será La evolución de los berries en la provincia de Huelva, a cargo de don Antonio Sotomayor. Las de diciembre y de enero, pues ya se irán comunicando. Si alguien quiere tener el calendario de este tema, pues le ruego que por favor me faciliten su correo electrónico y le iremos comunicando como se está haciendo con la base de datos que tenemos en los correos, ¿no? Bien, dicho esto sobre la Fundación, pues nada más que me cabe presentar al conferenciante, don Antonio González de Canales, que evidentemente yo voy a ser muy breve porque yo quiero utilizar el estilo japonés, ¿no? Escuchar a la persona que viene a dar la conferencia y no explayarme yo y largaros un rollo impresionante, ¿no? De una manera breve, don Antonio, don Fernando, perdón, estudia la carrera y se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 79 obtuvo el grado de doctor en Medicina y Cirugía. Posteriormente hace la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología. Está diplomado en Leprología. Fue profesor ayudante en la Universidad Complutense. Fue también profesor de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología en la Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva. Entre otras, digamos, actuaciones de relevancia, pues que ganó el concurso de oposición para especialista en dermatología médico-quirúrgica, en venerología en las instituciones abiertas de la Seguridad Social en Madrid en el año 77. También ganó el concurso de oposición para la plaza de la misma especialidad en la Seguridad Social de Huelva y tiene, bueno, pues un currículum vitae muy amplio, sobre todo en publicaciones científicas. Con respecto a la arqueología, bueno, pues yo no sé que en realidad si es un médico que es aficionado a la arqueología o es un arqueólogo aficionado a la medicina. Es decir, son estas cosas que de alguna manera, pues en la personalidad de muchas personas, pues hay que descubrir siempre lo que es la vocación. Es decir, puede tener una profesión, pero la vocación muchas veces va por otro camino. Y aquí, pues probablemente la vocación está dividida en 2 grandes partes. Una es la medicina y otra es la arqueología. Sobre arqueología, o sobre historia y arqueología, podemos decir que en el año 98, tras cumplimentar los créditos preceptivos dentro del programa doctorado Patrimonio Histórico y Natural, Análisis y Difusión y Gestión, logró defender un trabajo de investigación en lejano occidente en la cosmografía mítica griega anterior al viaje de Coleo de Samos, realidad o fantasía. Durante 35 años, su labor investigadora se ha dirigido fundamentalmente al estudio de los inicios de la colonización fenicia occidental, la presencia griega arcaica en el suroeste de la península ibérica. Ha realizado prospecciones de superficies encaminadas a determinar antiguos límites geográficos de hábitats protohistóricos, participando en excavaciones arqueológicas en el hábitat de Huelva y en el sector C de la necrópolis de La Joya.
Parte de su labor investigadora se ha dirigido al estudio de materiales arqueológicos de diferente interés artístico y o histórico exhumados en diversas excavaciones. Junto a ello cabe reseñar las siguientes aportaciones: el hallazgo y estudio elenco de cerámica fenicia más antiguo conocido hasta la fecha en el Mediterráneo centro-occidental, acompañado al repertorio fenicio anterior el conjunto de cerámicas euroclísticas, subprotogeométricas y áticas de geométrico medio 2, más notable conocido hasta la fecha de la península ibérica. Tiene también la demostración mediante el análisis de arcillas cerámicas y de los depósitos naturales locales de una producción de cerámicas griegas arcaicas por griegos residentes en la ciudad Emporio de Huelva en el siglo VI a.C. Una revisión crítica de las fuentes hebreo-fenicias sobre Tarsis bíblico, el Tarsis asirio. Una revisión crítica de las fuentes escritas sobre Tartesos. Algunas interpretaciones novedosas en el curso geográfico del río Tarteso, que yo siempre creí que la denominación más antigua que tenía el Tinto era el río Íbero, pero me he enterado por tu currículum que era el río Tarteso. No está casi nadie de acuerdo, pero bueno. Miembro del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos sobre su fundación. Fue honrado en el año 2012 con el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es licenciado con premio extraordinario y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. Entre los libros que tiene publicado podemos resaltar del Occidente mítico griego a Tarsis Tartesos, fuentes escritas y documentación arqueológica, publicado en Madrid. Y el Emporio Fenicio precolonial de Huelva en los años 900-770 a.C. Y en artículos de revista pues tiene un innumerable número de publicaciones que hace imposible poderlo leer, ¿no? Tiene artículos en revistas científicas extranjeras, tiene póster en reuniones científicas y por encima de todo pues es una persona con una gran ilusión, que yo creo que es lo más importante de la vida. La vida es tener una gran ilusión, es el camino, ¿no? Y claro, unas dotes de investigación que son asombrosas, ¿no? Y nada más que me cabe darle la palabra, que él es el que en verdad pues, nos va a dar esta lección magistral que es muy frecuente siempre en él. Don Fernando, tiene la palabra. Los notables hallazgos arqueológicos de Huelva durante las últimas décadas, en las que se contemplan algunos tan interesantes como los suntuosos ajuares de la necrópolis de La Joya o las cerámicas fenicias más antiguas del Mediterráneo centro-occidental y fachada atlántica, europea y africana, hacen que en el sentir de no pocos especialistas, Huelva esté considerado en la actualidad uno de los yacimientos arqueológicos más atractivos, si no el que más, del lejano occidente, durante el periodo protohistórico. Entre los referidos hallazgos, cabrían también destacar un numeroso y sorprendente elementos griegos, fundamentalmente cerámicos, sobre los que hemos realizado, en colaboración con mi amigo el historiador don Jorge Llompart, un trabajo de investigación sobre dos grandes grupos de cerámicas de esa filiación, creyendo poder demostrar que fueron manufacturados en la propia ciudad de Huelva. Este trabajo, en parte, ha sido publicado recientemente en la revista Archivo Español de Arqueología, y no hubiera sido posible sin el asesoramiento técnico, analítico, de los profesores Fernández Caliani y Pérez Macías de la Universidad de Huelva, sin el apoyo de don Pablo Guisande y don Enrique Martín del Museo de nuestra ciudad, y sin la colaboración fotográfica de don César Campos. Pero antes de continuar, quizá convendrían unas imágenes fugaces, muy elementales, sobre
la historia de los que fueron, o los que van a ser ahora, nuestros principales protagonistas, los griegos. Si acaso sea para intentar contextualizar los hallazgos a los que estoy me refiriendo a lo largo de la historia de Grecia, y también un poco para, de alguna manera, dinamizar esta exposición. Por cierto, el nombre de los griegos se lo debemos a los romanos, al parecer a partir de una tribu que un día emigró a Italia. Los griegos se denominaban a sí mismos helenos, y la Hélade era su territorio, el lugar donde habitaban. Si bien, en opinión del profesor Finlay, por la Hélade más bien debíamos entender algo así como la cristiandad en la Edad Media, o sea, una abstracción. Es la opinión más común que hacia el año 2000 a.C. ya este pueblo indoeuropeo se había asentado en el sur de la península de los Balcanes, lo que hoy conocemos como Grecia. Poco más tarde desarrollaron una de las civilizaciones más espléndidas de la Edad del Bronce, la conocida como civilización micénica, que se extiende aproximadamente entre los años 1600 a 1150 a.C. La civilización se desarrolla a partir de estímulos culturales que le llegan de Oriente, de Egipto y fundamentalmente de la persistente y archirrefinada civilización minoica, famosa por aquel mito del Minotauro, que algunos micenólogos creen apreciar una base real para el mismo en los fastuosos, los gigantescos y laberínticos palacios de Creta. Por ejemplo, el de Noso llegó a tener 1500 habitaciones. Es bien sabido que algunos retazos de esta civilización los encontramos en los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Y tan es así que cuando el alemán Schliemann excavó la necrópolis de Micenas, el principal asentamiento de esta civilización y a la que debe su nombre, halló esta espléndida máscara de oro y, como es lógico, inmediatamente la identificó con Agamenón. De hecho, escribió al rey de Grecia: he contemplado el rostro de Agamenón, aquel rey de reyes que en la Ilíada comandó el ejército aqueo que asaltó Troya. Naturalmente, la máscara no pertenecía a Agamenón, sino posiblemente a un soberano del lugar que habría reinado unos 300 años antes. Pero qué duda cabe de que tanto en este rostro y aún más en este sello de oro, también la necrópolis de Micena, con esa tremenda lucha entre guerreros, o en esta armadura de bronce y casco de colmillos de jabalí, exhumado en Dendra, no lejos de Micenas tampoco, podemos apreciar reflejos de aquel mundo heroico que por transmisión oral llegó a Homero desde un remoto pasado. Más aún, en este personaje que toca una cítara, que adorna el palacio de Pilos, en el sur de Mesenia, otro palacio micénico, muchos aprecian un Aedo, un compositor y cantor de poemas homéricos, similares a los poemas homéricos, pero que habría precedido a Homero 400 años. Los micénicos se organizaron estructuralmente en torno a un fuerte poder político y económico centralizado en el palacio. A partir de la escritura lineal A minoica, desarrollaron su propia escritura, la lineal B micénica. Pero esta escritura en gran parte quedó confinada a un uso administrativo. De hecho, en los palacios existen archivos de tablillas de esta escritura para llevar la contabilidad del propio palacio y del territorio controlado desde el mismo. Los micénicos también manufacturaron unas cerámicas
de gran calidad, muy bonitas, que con alguna profusión encontramos en Oriente y hacia Occidente en Italia y sus islas, Cerdeña y Sicilia. Hasta el momento en Huelva no las hemos podido encontrar. Todo este mundo se va a desplomar antes de que termine el segundo milenio, cuando se produce una extraordinaria crisis de todos los centros de poder, no solo micénicos, sino también de los ubicados en la zona sirio-palestina, en Mesopotamia incluso, y de los núcleos de poder de los hititas. Las causas de esta crisis continúan en la actualidad casi tan oscuras como cuando en el siglo XIX los egiptólogos franceses Emmanuel Rouget y Gastón Maspero abordaron la cuestión desde las inscripciones y representaciones en los relieves egipcios de unos pueblos un tanto variopintos que en sucesivos intentos habían pretendido invadir el delta del Nilo. Así pues, sin quedar resueltos numerosos problemas que afectan a la historia, cultura e incluso identidad de muchos de los pueblos de la región en ese momento, pasamos a una etapa que se viene conociendo como siglos oscuros. En Grecia los siglos oscuros se extienden aproximadamente entre el año 1150 a.C., colapso micénico definitivo, y el 776 a.C., en que según algunos textos parece que tuvo lugar la primera Olimpiada. Grecia experimenta una regresión, se pierde la escritura, pero sin embargo los griegos continúan manufacturando unas cerámicas muy bonitas. Ahora es así, decoradas con unos motivos profusos de tipo geométrico. Tan es así que incluso dentro de los siglos oscuros se diferencia un periodo geométrico. Y este periodo nos interesa especialmente porque las más antiguas cerámicas griegas de Huelva proceden de este momento, probablemente desde sus inicios. Llegan de talleres atenienses. Por ejemplo, tenemos este fragmento de una crátera para mezclar vino con agua, o según otras interpretaciones, de una píside, que es una especie de caja o de bote de cerámica con una tapadera, en la que podemos perfectamente diferenciar esta imagen que corresponde a un caballo geométrico. Procede de la calle Palos. O bien este otro conjunto, ya más numeroso, de la calle Méndez Núñez, en el que destacaría la presencia de unos elegantes vasos para beber, se llaman cántaros, en el que pueden ustedes apreciar perfectamente esta decoración geométrica, en este caso en ganchos de meandro. Llegan también vasos geométricos de la isla de Eubea, al norte del Ática, y del archipiélago de las Cícladas. Este conjunto, ya más importante, fue hallado también en la calle Méndez Núñez, y en el mismo destacaría la presencia de una serie de platos decorados con unos semicírculos colgantes. El problema es que, plausiblemente, estos vasos no fueron traídos por navegantes griegos, sino por fenicios. Los fenicios, excelentes navegantes, comercializaron todo tipo de productos propios y ajenos y los dispersaron por doquier, creando enormes dificultades a los arqueólogos del futuro. En los niveles profundos de Méndez Núñez, donde fueron exhumados la mayoría de esos vasos, por cada vaso geométrico griego aparecieron 500 fragmentos fenicios. Luego hay que pensar que efectivamente los fenicios comercializaron estos vasos probablemente como objetos de lujos. Así todo, quizá este conjunto en Grecia no llamaría especialmente la atención, pero desde luego sí en el lejano occidente. Y de hecho están referidos en numerosísimas publicaciones nacionales e internacionales. Y paso al tercer y último periodo que vamos a considerar,
porque siguiendo el docto consejo del profesor Flores Caballero, voy a intentar ser breve. Se trata del periodo arcaico. El periodo arcaico se extiende entre los años 776 a.C., colapso definitivo de este periodo de siglos oscuros, y primera Olimpiada, que se establece hacia el año 776 a.C., cuando ya desaparece, se colapsan los siglos oscuros, y el año 449 a.C., año en que tiene lugar una sublevación inducida por el tirano de Mileto, Aristágoras, contra el imperio persa, contra el gran rey Darío I. Sublevación que es aplastada. A nosotros nos va a interesar porque durante este periodo se van a establecer unas relaciones muy estrechas entre los griegos y la ciudad de Huelva. Una serie de hechos destacados durante el periodo arcaico es la proliferación de las ciudades-estado, de la polis griega, cuya génesis, cuyo origen, se retrotrae a los anteriores siglos oscuros. En su lugar, destacaría un enorme desarrollo de las ciencias, de las artes, de las humanidades, que van a tener después una continuación en el periodo clásico, desarrollo de las matemáticas, de la escultura, de la arquitectura, de la poesía, de la historia, de la geografía, de la filosofía. Personalidades como Tales de Mileto, Hecateo también de Mileto, o Pitágoras, son de sobra conocidos. Y en último lugar, una importante colonización griega que se va a extender por las costas Egea de la actual Turquía, aunque en realidad ya es una recolonización, si quieren, o una segunda colonización, por las costas del Mar Negro y hacia occidente por el sur de Italia y Sicilia, lo que se conocerá como la Magna Grecia, y el establecimiento de colonias más o menos aisladas en el sur de Francia, fundación de Massalia, Marsella, en Gerona, Ampurias, o en el norte de África, Cirene. En lo que Huelva respecta, a fines del siglo VII a.C., y coincidiendo con el relato de Heródoto de la llegada de los griegos por primera vez a Tarteso, empiezan a documentarse una serie de cerámicas que durante el siglo siguiente, en el siglo VI a.C., alcanzarán una cuantía verdaderamente sorprendente. En el museo de la ciudad existen ya depositados miles de fragmentos de cerámicas griegas arcaicas. Si atendemos a que proceden de un área ínfima de lo que fue la amplitud de la ciudad antigua, quiere decir, sin concesiones a las exageraciones, que a Huelva llegaron cientos de miles de cerámicas griegas arcaicas. Pero cuando los griegos llegan a Huelva, aquí ya había establecido un importantísimo emporio, una ciudad comercial. Llevaban ya 300 años los fenicios habitando esta ciudad, junto a una población de raíz autóctona, probablemente de varias procedencias. Este interesante y bonito mapa de 1870, con curva de nivel, podemos ver en color rosado, anaranjado, lo que entonces era la ciudad de Huelva, y sobre el mismo vamos a proyectar la ciudad aproximadamente como era en el siglo VII a.C. Tiene una amplitud de 20 o más hectáreas densamente urbanizadas, esto es casa a casa, lo cual es muy considerable para su época, pero si contemplamos zonas con elementos de construcción y actividades industriales, pero no con un denso urbanismo, esta amplitud se extiende a 40 hectáreas o de este orden. O sea, una amplitud verdaderamente enorme. Es interesante que los griegos que llegan a Huelva no proceden del lugar en principio más lógico, que sería el más cercano. Esto es de las poderosas colonias o ciudades-estado que ya llevan establecidas 100 años en la Magna Grecia. Ni tampoco de la Grecia continental, sino del área más apartada de lo que se conoce como Grecia del Este o Grecia Oriental. La razón quizás no está muy clara, quizás fuera debido a que estos griegos mantuvieron muy buenas relaciones con los fenicios, incluso familiares,
y es posible que los fenicios le abrieran el camino, le facilitaran el acceso al lejano occidente. Llegan así numerosas cerámicas de la isla de Samos, esto es, del lugar donde, según Heródoto, procede Coleo, el primer navegante griego, comerciante que llega a Tarteso. Cerámicas características por su engobe blanco de la isla de Quíos, cerámicas de pastas grises y un engobe rojo, búcaro gris de Eolia. Eolia es el área norte de esa Grecia del Este, donde se ubica, comprende también, la importante isla de Lesbos. Entre Quíos al norte y la isla de Rodas al sur, pasando por centros continentales como Mileto, donde incluso pudo tener su origen, se desarrolla un estilo denominado de la cabra salvaje, por la frecuente representación de estos herbívoros, y de ese estilo ya en Huelva tenemos documentados varios ejemplares. Tengo que decir que las penínsulas ibéricas son verdaderamente excepcionales. Además de estas cerámicas de procedencia más o menos bien establecida, llegan un sinfín de otras cerámicas ya más difíciles de determinar. Probablemente la mayoría proceden de la isla de Samos, pintadas de negro. Pero estos griegos de la Grecia del Este no solo comercializaron sus productos, sus perfumes, su vino, sus aceites, sino también productos de otros lugares de la Hélade. Así llegan cerámicas corintias, por ejemplo, alguna copa de gran calidad, y sobre todo estos pequeños contenedores de perfume que se denominan aríbalos. Incluso copias de cerámicas corintias manufacturadas en Italia, en Etruria, formalizando un estilo etrusco corintio. Llegan fantásticas copas, vasos, cráteras de Esparta, la capital de la Lacedemonia o Laconia, al sur del Peloponeso. Pero sobre todo van a ser las producciones atenienses, especialmente las que van con el tiempo a ir conquistando todos los mercados. Algunas de las producciones atenienses de figuras negras constituyen verdaderas obras de arte. Entre las primeras que llegan a Huelva tenemos este par de ejemplares, existen otros, los que se conservan un fragmento, pertenece a un ánfora de cabeza de caballo, y la de la parte inferior de la imagen a Undinos, que es otro contenedor, probablemente pueda atribuirse al denominado círculo del pintor de la Gorgona. Diversas formas de cerámicas decoradas con figuras negras de gran calidad. Pues señores, esto es lo que tenemos en el subsuelo de nuestra ciudad y yo creo que va siendo hora de que se le preste un poquito de atención, como en cualquier otra ciudad civilizada. Junto a las cerámicas, inscripciones. Nietos, un personaje local con un nombre helenizado, un antropónimo, o según otra interpretación, en relación con el dios Netos, dios celta, solar y de la guerra. De ser así, constituiría un apoyo más a la hipótesis de una componente celta en los orígenes de Tarteso. Dedicatorias a los dioses griegos, a Heracles, el famoso Hércules romano, a Hestia o Istia, la diosa del fuego sagrado del hogar. Cuando los griegos emprendían un viaje para fundar una nueva colonia, en sus naves portaban fuego del altar de Hestia, con la idea de encender, de prender el nuevo altar que erigían en la colonia y con ello crear un vínculo de la misma con la metrópoli. Posible también la existencia de una dedicatoria a la diosa de la victoria, a Nike. Comentaba al principio que junto a estas cerámicas de filiación clara, de procedencia más o menos establecida, se documentan en Huelva otro conjunto enorme de cerámicas cuyo origen ha permanecido siempre sin determinar. Dentro de ellas, dos grandes grupos, en realidad abarcan a la mayoría, a las que en los últimos años se me ha dedicado alguna atención y creemos haber podido demostrar
que fueron manufacturadas en nuestra ciudad. El hecho puede revestir alguna relevancia porque, hasta donde conozco, excepto en Ampurias, en Gerona, que es una colonia griega, y ya con fecha algo posterior, en ningún lugar de la península ibérica están demostradas la producción de cerámicas griegas arcaicas por griegos residentes. El primer grupo lo conforman unas cerámicas con una pasta de coloración verdosa amarillenta, como pueden ver aquí, muy característica. Hay que reseñar que fue mérito de los doctores Fernández Jurado y Cabrera Bonet haber sabido individualizar hace años este conjunto cerámico. Es más, con buen criterio realizaron una encuesta internacional entre numerosos especialistas, pero la cuestión de su procedencia quedó sin resolver, a no ser reconocidas por ninguno de los especialistas consultados. Hay que decir también que en aquella época los análisis de pastas por activación neutrónica para determinar los orígenes estaban poco difundidos. La verdad es que hoy tampoco. Pasaron los años y como estas cerámicas continuaban documentándose exclusivamente en Huelva, en coincidencia con mi admirado amigo, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor don Adolfo Domínguez Monedero, coincidimos en sugerir la posibilidad de que quizás hubiesen sido manufacturadas in situ, esto es, en la misma ciudad de Huelva. En este conjunto cerámico encontramos todo tipo de vasos, pero con un predominio de la vajilla de mesa y especialmente de copas. A la exclusiva aparición en Huelva se une como apoyo a una producción local el hallazgo, fue ya posterior, de este fragmento que corresponde al borde de una ánfora que presenta deformaciones por compresión en el horno. En esta imagen pueden apreciar cómo la periferia no es redonda, sino irregularmente ovalada, porque, digo, ha sufrido una compresión. Si esta ánfora fue desechada al salir del horno, obviamente fue producida en Huelva, porque es donde se apareció. De no ser así, plausiblemente también, porque es difícil que una nave griega a la que esperaba una larguísima singladura admitiese en su flete una ánfora deforme. El segundo grupo de cerámica estudiada, casi más numeroso que el anterior, lo constituyen unas piezas caracterizadas por unas pastas de unos colores amarillentos, anaranjados, rojizos y engobe rojo. Predominan, igualmente, piezas de vajilla de mesa, copas, fundamentalmente, el vino que no falte. Pero también otros vasos de usos diversos, por ejemplo, lucernas para iluminación o ánforas como la de la parte inferior para almacenamiento y transporte. Traigo esta imagen de un cuenco que conserva una inscripción fragmentaria en la que, con un poquito de imaginación y mucha dificultad, quizás, entre otras posibilidades, pudiera leerse el nombre de la diosa Atenea. Pero ahora lo que interesa es que muestra este engobe rojo al que me refería, que es un engobe prácticamente indiferenciable de los engobes de los pasos fenicios que se vienen documentando en Huelva desde mucho antes de la llegada de los griegos. Entonces es posible que los griegos adoptasen esta decoración para parte de la producción que hicieron en la ciudad. Formas y decoraciones de todos estos tipos de vasos están perfectamente documentados en Grecia del Este. Por ejemplo, entre las decoraciones, lengüetas, líneas onduladas, círculos concéntricos, en ocasión alguna roseta, lo que quizás avale que su producción fue precisamente por griegos de esta región de Grecia, de la Grecia oriental. Para aclarar de una vez por todas toda esta cuestión, procedimos a los análisis de las pastas de la cerámica. 4 ejemplares de las pastas de cerámicas verdosas, amarillentas,
12 de las engobadas de rojo. Estas cerámicas, estas muestras, proceden del centro de la ciudad, calle del Puerto, calle Concepción, calle Méndez Núñez. Analizamos también, para comparar, unas arcillas margosas que tradicionalmente han sido utilizadas en la alfarería local. Conforman la unidad litoestratigráfica conocida actualmente como formación Arcillas de Gibraleón, también conocida como margas azules. Esta formación se extiende a lo largo de la cuenca del Guadalquivir, con afloramientos en Huelva y su entorno, aquí representado en color azul rayado. Estas arcillas margosas ofrecen una coloración gris azulada, de ahí su nombre también de margas azules, o gris verdosa, pero en los metros más superficiales de las canteras viran a color ocre por oxidación. Se toma una muestra de las canteras de Gibraleón, de las cuales recibió su nombre más reciente, a 5 metros de profundidad. Estas canteras han estado en uso hasta hace muy poco, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. La segunda muestra, de un lugar muy próximo a donde estamos, de la formación de Cabezos del Conquero, en la fachada sur, justo por detrás de la Plaza de Toros, a unos 20 metros de profundidad. Por debajo de otra formación que tiene un color amarillento, que es lo que se conoce como arenas de Huelva. Se realizaron dos tipos de determinaciones analíticas. Un análisis de minerales por difracción de rayos X en la Universidad de Huelva y un análisis de elementos químicos. Los elementos químicos son los del sistema periódico. Hidrógeno, helio, litio, claro, no se terminan todos, con 35 parece más que suficiente, por activación neutrónica. Esta determinación se hizo en un laboratorio que está acreditado internacionalmente en Ontario, en Canadá. La ventaja de enviar las muestras al Canadá es, claro, allí la recibe un especialista, un analista, que no conoce para nada al investigador. Él activa con sus neutrones la muestra y te remite un resultado y el investigador se apañe con él. Quiero decir que evitamos la presencia del investigador en el laboratorio, dando la murga al analista a ver si los resultados confirman su hipótesis. De manera que estamos en un estudio ciego. La determinación de elementos químicos implica la obligatoriedad de manipular las muestras de forma sumamente escrupulosa, porque vamos a determinar partes por millón y cualquier contaminación invalida el resultado. De manera que con guantes o una cuchilla, en este caso de ágata, se limpia la superficie de las piezas cerámicas, de las adherencias de en medio, de las pinturas de las decoraciones, y después se trituran en un mortero también de ágata. Aquí pueden observar 4 muestras. La primera corresponde a una cerámica de pasta verdosa amarillenta y colorimétricamente prácticamente es indiferenciable de las muestras de arcillas naturales de Gibraleón y del Cabeza del Conquero. Sin embargo, la cuarta muestra de una cerámica engobada de rojo tiene una coloración, quizás no se diferencia bien en la imagen, más rojiza. Esto no es debido a que tenga una composición química diferente, sino a la tecnología de producción. Estas cerámicas se han cocido en un fuego oxidante y se forma óxido férrico de color rojo. De los análisis mineralógicos destacamos que las cerámicas de pasta verdosa amarillenta, además de cuarzo, se aísla anortita, dióxido y guelenita. Pero estos elementos no están en las arcillas originales, sino que son fases de alta temperatura, que se generan por reacciones entre los carbonatos de las arcillas y las minerales, a temperaturas de 900 o más grados. Es decir, tenemos ya una información tecnológica de la producción. Por contra, las engobadas de rojo muestran una calcita estable, no se ha transformado, porque la cocción se efectuó por debajo de 900 grados. Lo importante ahora mismo no es esto, sino que estas composiciones mineralógicas son completamente compatibles con las composiciones de la formación Arcillas de Gibraleón, ricas en carbonatos. Más específicos son los resultados de los análisis de los elementos químicos.
De los 35 determinados, nos encontramos con que 18 elementos ofrecen una concentración absolutamente superponible en todas las muestras. Es más, con alguna excepción, existen 11 elementos que no son detectados en ninguna muestra, o sea que coinciden tanto en la concentración de los que están presentes como los que están por debajo de los límites de detección. Por último, 4 elementos presentan oscilaciones destacables, pero estas oscilaciones no solo se producen entre los 3 grupos de muestras, las 2 de arcilla y las arcillas naturales, perdón, las 2 de cerámica y la arcilla natural, sino también entre las muestras de cada grupo, con lo cual para nada están indicando procedencia diferente. Eso sí, hay un dato sumamente llamativo: la presencia de metales preciosos, de pequeñas cantidades de oro, casi testimonial, y de cantidades significativas de plata en las cerámicas y su ausencia en las arcillas naturales, como es lógico, porque corresponden a depósitos sedimentarios, marinos, terciarios, que no tienen por qué tener metales preciosos detectables. Estos son los resultados de los elementos químicos analizados y llama la atención 2 piezas cerámicas, esta y esta otra, una con una concentración de plata verdaderamente alta, 243 partes por millón, y la segunda de 465, que si fuera un mineral casi sería aprovechable para beneficiar plata. Naturalmente, la presencia de metales preciosos en la cerámica demanda una explicación. La primera es muy sencilla. A Huelva llegan ingentes cantidades de minerales áureos argentíferos, quizás también de algunos productos intermedios, para beneficiar plata. Estos minerales proceden del cinturón ibérico de piritas, fundamentalmente de Río Tinto, y corresponden a las mineralizaciones de Gosan, que son estas monteras rojas que vemos en los cerros de Río Tinto, y las denominadas jarositas terrosas, que son zonas de mineralizaciones de enriquecimiento secundario, localizadas por debajo de las monteras de Gosan. Cuando se realizan excavaciones arqueológicas en la ciudad de Huelva, prácticamente siempre, al llegar a los niveles protohistóricos, se evidencian escorias de plata. Tan es así que estas escorias incluso fueron utilizadas como elementos constructivos para erigir viviendas. Alfares y zonas metalúrgicas probablemente no estuvieron tan distanciadas. Y en cualquier caso, los suelos debieron estar bastante contaminados de metales preciosos, con lo cual es muy razonable pensar que en cualquier momento, por acción del viento, por el mecanismo que fuera, estos metales preciosos podrían estar contaminando las arcillas depositadas en los alfares para manufacturar cerámicas. Pero existe una segunda explicación y en Huelva pueden darse las dos. Recientemente, un equipo de investigación demostró en cerámicas de época romana de Jerusalén y otras ciudades israelitas la contaminación por plata a partir de zonas donde se suponían que había depositado elementos de plata, por ejemplo en santuarios, y no fuera de estas zonas. Posteriormente, los mismos investigadores demostraron el mismo fenómeno en la ciudad griega de Corinto, ya en cerámicas de diversas épocas. Realizaron un estudio analítico que resulta muy clarificador. En la imagen tienen ustedes un jarro que fue sumado hace ya años en el yacimiento de Tel Dor en la costa de Israel, en un contexto aproximado del siglo X a.C., cuando Tel Dor estaba bajo control fenicio. Efraín Stern, que fue el arqueólogo que lo exhumó, analizó estos depósitos de plata que tenía el jarro en su interior, hasta 8,5 kilos, y encontró que además de la plata tenía en su composición había también una cierta cantidad de oro, por lo cual sugirió, aunque no está demostrado, pero podría serlo, que esta plata procedía de Río Tinto. Pero lo que ahora nos interesa es que este equipo de investigadores analizó las paredes de la cerámica del jarro y encontró en la base una contaminación de plata por encima de 100 partes por millón, lo que demuestra evidentemente que la plata de un contexto puede pasar al interior de las cerámicas.
Bien, recapitulando y concluyendo, podemos decir que el establecimiento por los griegos de alfares en Huelva obedece al celo que tenían, fieles a sus costumbres, de hacer uso de su vajilla tradicional, fuese para el simposio o fuese para cualquier otro menester. Tan es así que no solo en las colonias, sino también en lugares donde estuvieron asentados durante un cierto tiempo, gustaban de hacer uso de su propia vajilla, eran muy tradicionales. Así, recientemente también en Náucratis, que es un emporio griego en el delta del Nilo, con permiso de los faraones, mediante precisamente estos análisis de activación neutrónica, se ha demostrado la producción de cerámicas griegas por los griegos allí residentes, a partir de arcillas locales, de arcillas egipcias. La producción de estas cerámicas permitiría reducir la dependencia que podían tener de importar cerámica de otros lugares para disponer de dicha arcilla tradicional. En Huelva, el cese de la producción de estas cerámicas en la segunda mitad del siglo VI a.C. coincide con la interrupción de las relaciones griegas con Tarteso, que puede deducirse de las fuentes escritas y que documenta la arqueología. Ello redunda, como es lógico, en identificar a los alfareros con griegos residentes en la ciudad. Cuando se van, cesa la producción de cerámicas. De esta manera, Huelva se suma a los hábitats los que durante un periodo de su historia se afincó una población griega que manufacturó vasos cerámicos consustancialmente vinculados a sus tradiciones. Y agradeciéndoles a todos su atención, permítanme que finalice con esta imagen, en un vaso de figuras negras, de la lucha de Heracles con el monstruoso Geridón de 3 cabezas. Se trata de su 10º trabajo. El poeta Corales Tesícoro, que nació en Hímera, en Sicilia, y probablemente conoció a los jonios que iban y venían de Tarteso, sitúa esta lucha en el escenario geográfico del río Tarteso, de inagotables raíces de plata. Ya pueden ustedes imaginar a qué río se estaba refiriendo el poeta. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y atención. En fin, quedo a su disposición. Gracias. Vamos a ver, muchas gracias por tu pregunta. Sí, para que la arcilla de la cerámica estuviera en plata y oro, obviamente lo que dice es correcto. Pero aquí la plata y oro es una contaminación accidental. O sea, ellos no mezclan la arcilla con minerales aurogentíferos conscientemente, sino que se contaminan. Y yo digo, incluso puede que los vasos cerámicos originales, hombre, en Huelva puede ser, porque había muchos restos metalúrgicos pues, por todo el suelo de la ciudad. Pero la contaminación, por lo menos en estos que he puesto Israel, es posterior, es cuando ya las cerámicas se han desechado. Sí, sí, lo entiendo lo que me dices, sí. Digo yo que es una contaminación, ¿sabes? Que no es consciente la aparición no lo hacen de forma consciente. En esos hábitats donde aparecen las cerámicas están hornos de minerales en el hábitat protohistórico de Huelva. Luego están contaminados por eso posiblemente. Hombre, se pueden dar perfectamente las dos posibilidades, o sea,
permitir una cosa. ¿Me vais a permitir? Sí, vamos a ver. Yo soy un profano en arqueología, don Fernando. Pero vamos a ver. La presentación natural digamos, de la mineralogía en las minas de Río Tinto, como en gran parte de las minas de la provincia, en concreto de una forma específica también en Tarsis, es que se produce una montonera llamada gosan, que es ese color rojo que veis cuando vais a las minas, y parece ser que por sedimentación, a través de siglos, pues ha producido una capa intermedia, es decir, como si fuera un sándwich, ¿no? Pues en la mitad de la montonera del gosan, hasta donde empieza lo que es la mina como ya de piritas o de calcopiritas, hay una franja de alrededor de 1 metro de espesor, que son las jerositas, que es un mineral muy rico en plata fundamentalmente y un poco también de oro. Entonces los romanos y los prerromanos fueron los que realmente hicieron las labores. A esos túneles que tienen, lo que iban siguiendo era la franja esa, ¿no? Entonces, esto, sobre todo en Río Tinto, ha sido un hallazgo importantísimo. Pero el desconocimiento que se ha tenido ha sido brutal, pero brutal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, cuando hice la tesis doctoral, de leer todo lo que había aparecido hasta ese momento, ¿no? O creo que he leído la mayor parte de lo que existía en ese momento. Entonces, cuando termina el Imperio Romano, nuestras minas quedan en un abandono absoluto, pero un abandono de 13 siglos. No es hasta que viene Liberto Volters, es decir, un pionero que venía buscando el poder sacar una nave de Galicia y se encuentra cuando va a pedir la concesión en el ministerio el expediente para abrir Río Tinto y 4 minas más, ¿no? Y entonces empieza en 1725 la explotación. Y realmente lo que ya ahí se empieza es a buscar el cobre. Pero nadie sabía nada de las jarrositas. Es decir, que las jarrositas, hasta que no llegan los ingleses y se la encuentran cuando hacen las explotaciones, es cuando verdaderamente ellos, de forma secreta, parece que sacan como 1,5 millones de kilos, que es poco más o menos lo que sacó también en la antigüedad. Y el doctor William, hace un trabajo y él estima que la mitad de lo que de las jarrositas, de todo lo que existía, la mitad se saca en la época inglesa y la otra mitad se saca en la época prerromana y romana. Bien, lo que dicen los ingenieros de mina cuando vienen a ver qué es lo que hay en Río Tinto y qué tal, ellos estiman, y a mí me han criticado muchísimo ese tema, porque yo lo único que he hecho es trasladar las estimaciones de los ingenieros de mina. Y William levanta un mapa y coincide que había como 20 millones de toneladas de escoria, de las cuales el 90% son de la época romana y un 10% de la época prerromana. Y yo, don Fernando, no me pongo de acuerdo, porque yo le mantengo la teoría de que en la antigüedad se hacía, y es lo que dicen los ingenieros del siglo XIX, una explotación a bocamina, Rúa Figueroa, Tarín y todos ellos hablan de una explotación, a una primera, digamos, fundición a bocamina y una segunda en los puertos. Por eso mi juicio tiene una correspondencia con la dirección británica, porque en Niebla se encuentran muchas escorias, como en gran parte de toda la costa de la provincia, ¿no? Y tú que sabes más, en Huelva ciudad debió de haber mucha fundición de plata, mucha, ¿eh? Y responde a esa necesidad, es decir, yo no voy a transportar, eso se hace hoy día igual. Hay un concentrador de mineral en bocamina, en las minas, y después una fundición, que es lo que hoy es Atlantic Copper, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque yo no voy a transportar una cosa que tiene mucho volumen. Yo lo que hago es recuperarlo todo en el lugar donde tengo la minería y lo que exporto ya es lo menos posible. Sí, porque ya tiene mucha riqueza. Y a ser posible, pues ya como, digamos, plata elaborada o oro elaborado, ¿no? Entonces, esa dualidad de fundición
se ha tenido durante todo el siglo XIX, es decir, los grandes proyectos que se hacen, incluso antes de comprar las minas, para que se vendan las minas, en el 1870 a 1873, siempre se basan en esa doble fundición. Una primera fundición en minas de Río Tinto y una segunda fundición en Huelva. Es decir, en 1870 se escribe lo que fue más tarde el polo industrial de Huelva, porque era el aprovechamiento de las fosforitas que venían de Cáceres, que los fósforos del Sahara. Entonces, aprovechar la fosforita que era de Cáceres con los minerales de Río Tinto para fundirlos en Huelva. Entonces, claro, esa jarosita, y esa está, Huelva de estar cargada. Eso tú sabes mejor que nadie, ¿no? El subsuelo de Huelva tiene que haber mucha fundición. Bueno, ¿se me escucha algo? Bueno, yo sobre esto lo que puedo decir es lo siguiente, un poquito rápidamente. Primero, sobre la cuantía de la explotación de Río Tinto. Tú lo sabes mejor que yo, la estudias más a fondo. Los Escoriales se extienden a lo malo de 2 kilómetros, con una anchura de unos 300 metros. Es una salvajada, de época romana y prerromana. Hace años yo revisé un poquillo todas estas cuestiones, en fin, lo que escriben determinados investigadores, y Chipre, que es la isla del cobre por excelencia, hasta su nombre deriva del cobre, está considerado como el no va más en las explotaciones antiguas de cobre. Bueno, pues esto lo repito siempre que hay una charla. Hubo ya hace años un equipo de sueco que estuvo 3 años investigando en Chipre, una labor tremenda, ¿no? Unos volúmenes de publicaciones brutales. Bueno, pues este equipo estimó que el total de escorias romanas y prerromanas de cobre en toda la isla de Chipre estaba en 4 millones aproximadamente y medio de toneladas. Bueno, Río Tinto en escorias de plata para la misma época, pues según estimaciones, 15 millones uno, 20 otros, si quieres hasta 6 y pico que bajó García Palomero, pero en cualquier caso muy por encima del total de escorias de cobre en Chipre, con lo que la plata suponía. O sea que nos podemos hacer una idea de la riqueza que esto supuso cuando llegaron los fenicios. Es una cosa extraordinaria. Después, sobre el tema que ha planteado, bueno, yo también he seguido un poco lo que han publicado otros. Precisamente en Chipre, yo hace ya años, no sé si esto ha cambiado algo, yo no soy un especialista en esto tampoco, yo leí la posibilidad de que efectivamente de las minas hicieran allí una primera fundición y después un refino en los puertos chipriotas para dar salida al cobre. Todo esto era razonable, pero por lo visto no estaba demostrado. Y aquí pasa un poco lo mismo, pues me he preocupado en preguntar a quien más o menos está en este tema. Lo razonable es esto, cargar unos minerales con un peso tremendo, cuando, por ejemplo, para plata, bueno, las concentraciones de los minerales que explotaron los antiguos son mucho más ricas que las que dejaron, porque hicieron una labor de rapiña, iban buscando los sitios mejores. De hecho, se han encontrado algunas mineraciones antiguas con plata con 6.000 ppm, cosas así. Bueno, que después la que explotó la Río Tinto posteriormente estaban, me parece que unos 600. Vamos, las escorias antiguas de Río Tinto tienen todavía tanta plata como los minerales que se explotaron después en época moderna. O sea, que hicieron una labor selectiva de los minerales que explotaban. Bueno, yo he preguntado a algunos especialistas. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente no me han cargado unas toneladas de plata tremenda. Pero también es verdad que con los ríos la cosa se les facilitaba. Lo que ocurre es que algunos especialistas me han dicho, y es verdad, han publicado que en algún caso, de forma, creo que un poco aislada, han encontrado Gosan. Quiere decir que han traído minerales. Pero a mí me ha quedado un poco en el aire si han traído productos intermedios de fundición. Me parece que lo razonable es que sí, porque allá arriba se hizo una fundación tremenda, mucho más que en Huelva. Con esos escoriales, claro está. Ahora, yo creo que es un problema de conocimiento de la técnica, que es lo que hay detrás, es lo que me parece. Quizás las cosas no están nada aclaradas. Esa es mi modesta opinión. Te voy a relevar un secreto, digamos, metalúrgico, ¿no? Para fundir hace falta sílice, y las sílices de la provincia de Huelva tienen una cantidad de oro bastante importante. Es decir, que los que tú comentabas, ¿no? Es decir, que pueden tener 2 y 3 gramos de oro por tonelada. Sí, y es sílice, ¿eh? Es decir, claro, 2 o 3 gramos de oro al valor que tiene el oro, claro, es una cantidad importantísima. Es decir, la Atlantic Copper, y no debería decirlo, es una mina de oro por la propia sílice que trata como un subproducto, ¿no? Es decir, para los hornos, ¿no?
Después más problemas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del oro, ya que lo has comentado. Científicamente, hasta donde yo llego, los que se han dedicado un poco, no tienen demostrado que se beneficiase oro aquí, en esa época antigua me refiero. Algunos escriben que no había tecnología suficiente en aquella época para beneficiar el oro, por ejemplo, del Gosan o de las jarositas. Yo no lo tengo claro, porque es que después hay algunas referencias textuales que parecen indicar lo contrario. Por ejemplo, Hecateo, que lo he citado precisamente hoy. Bueno, se atribuye a Hecateo, pero no está demostrado. Habla de una ciudad que llama Tartesia, la llama Ibila, con minas de oro y plata. Sí, te comento. O sea que ellos diferencian que hay unas minas con oro. Después, probablemente las mineraciones que había entonces no son las que vemos hoy. ¿Sí? Las balsas que se construyeron en la época de Retinto Patiño se forman de minerales en oro y plata que no había tecnología, te estoy hablando ya en el siglo XX, para poderlas tratar. Y entonces es como una despensa que la han guardado ahí y cuando vais camino de Aracena o regreséis de Aracena veréis que pasáis por una balsa muy grande, la carretera la atraviesa, que veis que aquello es ácido, pues esos son minerales ricos en oro y plata que no había tecnología en ese momento para poderlo tratar. Y era porque no se puede separar del arsénico. Si los minerales de Río Tinto, una de las cosas que han tenido una característica es que tienen de un 6 a un 8% en arsénico. Entonces no puedes eliminarlo y por ese motivo, digamos, es como una despensa que se tiene ahí cara al futuro. Así que eso en la antigüedad debió de pasar también. Bueno, hay otra cuestión. En la antigüedad se explotaron las famosas pepitas de oro, ¿no? El oro fluvial. Entonces, si cuando estos llegaron hicieron una explotación de los ríos, del oro fluvial tremenda, no dejaron una pipita. Entonces después no la hemos visto. A lo mejor beneficiaron oro de ríos que después no lo encontramos. De hecho, los textos hablan de ríos auríferos, con cierta regularidad. Pregunto si alguien quiere... Sí, ¿alguna pregunta más? Dígame usted. Muchas gracias, don Alfonso. Hacían en dos fases. Primero hacían, después pintaban y lo volvían a meter. Para conseguir, quiero decir que hacían incluso, yo no muy informadísimo no estoy, pero en fin, creo que hacían una doble fase. Primero hacían una oxidación, cogían color rojizo, después pintaban de negro y metían figuras negras haciendo una reducción. Creo que hacían en dos fases, sí. Y después, por supuesto, muchas veces después detallaban con incisiones las partes de las figuras a decorar. De todo. Había alfareros que se suponía que decoraban sus propias producciones. Y después hay otros alfareros que hacen las cerámicas y llega un pintor y las pinta. Y de hecho incluso hay cerámicas griegas, concretamente áticas, que son las que están más documentadas, donde aparece el nombre del alfarero y el nombre del pintor. Lo tienen escrito. Bueno, pues ya aprovechando que aquí don Alfonso nos hace una pregunta sobre el tema de la ciudad de Huelva. Hombre, no como arquitecto ni mucho menos, pero la idea. Es curioso cómo aquí establecen un emporio en un lugar que, si se dan cuenta, en este solar no hay elementos para construcción. No puede haber tierra aficionada y demás, pero no rocas útiles para elevar edificios. Lo único que hacen los cantos rodados del cuaternario. Entonces, traen pizarras, probablemente de las canteras de Gibraleón, y cuando quieren edificar un edificio más noble, con sillares, que lo hacen de calcarenita, probablemente extraída desde niebla. Quiere decir que hay un acarreo enorme de materiales de construcción para edificar aquí una ciudad. Digo lo mismo, que probablemente con los ríos las cosas quedarían muy facilitadas. Y las escorias incluso se utilizan para edificar viviendas, ante la falta en el solar de elementos constructivos adecuados. ¿Por qué es esto? Claro, por el lugar súper estratégico que tenía Huelva. En la margen de un estuario, un lugar fantástico para el fondeo de las naves, evitando las inclemencias marítimas, y además un puerto estupendo para dar salida a todos los minerales y demás riquezas del interior. Por eso se establece aquí un emporio de esa envergadura. En la técnica que tú hablas de cerámicas, a ver si lo he entendido bien, ¿quieres decir que se superponen dos enfoques? Una parte primaria, que es un color verde,
hacen dos cochuras o hacen los dos engobes en la misma cochura? Yo creo que la Porque sal... actualmente los engobes que después tienen la misma cochura. Sí, yo creo que después, si acaso, hacen no una soy, yo edición. no soy en eso, vamos, no me preocupa mucho de esto. Sí. Por ejemplo, las cerámicas que tenemos aquí, las producciones de Huelva, yo creo que eso es de una vez todo. Ahora me estoy refiriendo a las cerámicas estas áticas con esas decoraciones extraordinarias. Sí, pero Ahí yo creo que sí, que lo hacen en un par de secciones, me parece haber... sí, primero hacen la clara y después encima No me da mucho caso, me y puedo lo de equivocar. dentro lo hacen por raspado. Lo de dentro como digamos la técnica de cuerda seca, la técnica mixta en cerámica de plano y cuerda seca. Por ejemplo, el azulejo que hay en la concepción de la Virgen y el Cristo que está en el lateral, eso es una técnica mixta, donde todo lo fino, la cara, todo eso está pintado en plano y después hay una cuerda seca por fuera, donde las cosas grandes como los bordes, diríamos como si, pues, que si era así. Una cosa así. Hombre, para conseguir colores rojos tienen que meter una oscilación. Sí, Tienen hierro, que meter un reductor óxido de hierro, para tiene que haber óxido el de óxido hierro, férrico, sí, claro. sí. Para la reducción, para colores negros, pues Ah, no. que el Entonces, segundo era en reducción. claro que lo creo que hacen exactamente lo que yo creo. Hace una cosa y después no lo he leído tampoco, no me acuerdo muy bien, la verdad. No me he dedicado tampoco a ello mucho. Supongo que sería con manganeso, ¿no? Sí. Eso es lo que yo pienso, sí. ¿Alguna pregunta más? Otra cosa que quiero decir ahora. ¿Cuándo vamos a tener un museo para exponer todas esas piezas almejas, canarí, tan valiosas? Un museo Yo vengo observando que últimamente la gente no envejece, ¿eh? Nos mantenemos jóvenes años y años y te sorprende. A ver si lo conseguimos ver, porque vamos. vamos a dar un toque. Tenía una pregunta para usted, aprovechando precisamente la presencia de don Manuel Torres, porque como todos sabemos es una autoridad mundial en el tema de las minas de Pepito. La pregunta es la siguiente: cuando usted hablaba de la cuestión, ¿no?, de la, como decía, cerámica, ¿no?, de los minerales de los que estaban compuestos, ¿no?, la cerámica que se fabricaban. Cuando más adelante en el siglo XIX, ¿no?, comienza todo el movimiento social que hubo en Río Tinto como consecuencia del problema este de las teleras, ¿no?, de la fundición del mineral y demás. Aprovechando que usted precisamente es doctor en dermatología y por tanto especialista en esta cuestión, cuando se producía esa cocción de cerámica o esa fabricación de cerámica con esos minerales aquí en la Huelva, concretamente de tantos milenios, ¿no?, hay datos que revelen en ese sentido que incluso desde el punto de vista dermatológico o como fuera, se veían afectados por este tema. Bueno, yo no creo que no hay información. Aquí el doctor Fernández Jurado, hace años, recuerdo, además creo que su hermano también lo comentó, por lo menos me lo comentó a mí, y conmigo también hablaron directamente, que a través de los cadáveres, lo que pasa es que tampoco hay tanto, porque la necrópolis tartésica de Huelva es muy reducida en el número de enterrados. O sea, yo no sé qué hacían con los demás cadáveres, hipotizar lo que quieran, pero determinar si estaban contaminados por plomo. El plomo, como se utiliza, tú sabes mejor que yo, para obtener plata por copelación, ¿verdad? Que el plomo se une al mineral y el plomo de alguna manera copela y se atrae la plata. Y después, por calentamiento, ese plomo se evapora y queda la plata, o bien el plomo pasa a la pared de la copela y se queda ya absorbido en la cerámica. Entonces ese plomo sí verdaderamente debieron de intoxicarse por narices, ¿no? Ahora, no sé, que yo sepa, no se han hecho estudios que lo demuestren, pero hay que pensar que sí. Quizás fuera un poco más, a lo mejor por lo de las teleras, El tema de las teleras, bueno, pero es que son dos cosas distintas, ¿eh? el problema de las teleras, ¿no? No, pero es distinto, es distinto. Una cosa es cuando se funde para la obtención de la plata y otra cosa es que los minerales pobres, los que tenían poca riqueza en cobre, lo que se venía haciendo antes de la venta de las minas a los ingleses, y los ingleses continúan haciendo lo mismo, pero masivamente, y por eso se originó ese drama, era que se hacía con los minerales pobres algo equivalente a ese tipo de hornos que se hace para hacer el carbón, ¿no? Entonces eso originaba unas mantas de azufre que, claro, eran contaminantes al 100%, ¿no?
pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La otra, las teleras se utilizan para el aprovechamiento de los minerales pobres y el procedimiento es equivalente a esos hornos digamos, de carbón, ¿no? Para hacer carbón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ha sido una verdadera maravilla, una joya escuchar a don Fernando y solo me cabe pues darle este pequeño recuerdo, don Fernando. Hombre, muchísimas gracias, ese detalle.